somos Mundial. Sí, a Cundinamarca. Sí, señores, 7 de la mañana, 30. Diputados, funcionarios, habitantes del departamento de Cundinamarca hablan en el CIA y le dicen sí, sí a Cundinamarca. Sí, señor, muchas gracias a Juan de Dios Barrero, muchas gracias a Germán en el máster central de la cadena radial auténtica de Colombia, del sistema informativo auténtico. Nosotros originamos de la Soleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca. Aún permanecen cada uno de los integrantes de este cuerpo administrativo en esta gran estrategia para Semana Mayor, Semana Santa, la gran estrategia que implementa el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Reyángel. Y hablamos de Cundinamarca. Hablamos de las importantes noticias a esta hora de la mañana en el sistema informativo auténtico y la cadena radial auténtica de Colombia, y vamos a recibir a una gran mujer de Cundinamarca, la doctora Carolina Español. Ella es la secretaria de Planeación de Cundinamarca. Doctora Carolina, muy buenos días, Dios le bendiga, bienvenida a su casa, la cadena radial auténtica de Colombia. Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Me agrada saludarlos en esta mañana fría en Bogotá. ¿Lista y preparada usted también en el esquema de movilidad en esta Semana Mayor que ha implementado el señor gobernador hace escasos minutos? Oiga, tenemos de todo, hemos abordado a todos los personajes y creo que se garantiza, se blinda y hacemos votos para que este plan éxodo y retorno de Semana Mayor salga lo mejor de lo mejor para nuestro departamento de Cundinamarca, doctora Carolina. Sí, por supuesto, esperamos que avancemos en esta movilidad que es tan sentida también en los cundinamarqueses. Creo que también nos han dado buenas noticias en los corredores nacionales y con esto pues esperar a contribuir que junto con las estrategias que ha implementado el señor gobernador, pues los tiempos realmente se reduzcan y la población que se moviliza, que se espera sea ya en un muy buen número este éxodo de personas que salen de Bogotá y de la Sabana y se desplacen, pues tengan unos menores tiempos y unos viajes más agradables. Es la doctora Carolina Español Casalla, nuestra secretaria de Prospectiva e Integración Territorial. Oiga, sí, planeación es una cosa chévere. Prospectiva es como para ahí, es la misma planeación, pero más elegante. no, y ella se ríe, pero a uno lo ponen a patinar. Me ha pasado con el secretario de Agricultura, que ahora no es secretario de Agricultura, sino agrocampesinado. Me fui al IQ, entonces la doctora también me dijo, no, ahora somos construcciones y caminos vecinales. Entonces uno va ahí, ahora la inmobiliaria. La agencia. Exacto, y movilidad, de cuál manera. Pero bueno, la función es lo importante, doctora Carolina. Recuerdo que me la encontré un día por allá en Pasquilla, en esa ruta del Sumapaz, y ella muy activa en todos estos temas importantes. ¿Ya tomó cafecito, doctora Carolina, o no? Todavía no. Por supuesto, muy a No. las 5:15 de la mañana. Cafetera como los integrantes de la cadena radial auténtica de Colombia. Bueno, doctora Carolina, hablando de, otra vez voy a ver si lo intento, Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial. ¿Ah? ¿Para Bueno, qué sirve un esquema de ordenamiento territorial, doctora Carolina? bueno, muchísimas gracias, pero y aprovecho aquí que estos cambios de nombre también obedecen a un cambio de la visión de cómo queremos pensar a Cundinamarca. La perspectiva es qué estamos viendo hoy y cómo nos imaginamos en un futuro. Eso cubre incluso el principio y el hecho de la planeación, es mucho, va mucho más allá. Entonces, claro, sé que todos debemos acostumbrarnos a estos nuevos nombres, pero por supuesto cambia un poco la misionalidad y la visión con la que debemos pensar el desarrollo de Cundinamarca. Y con esto entonces doy también inicio la respuesta a tu pregunta frente a qué es el plan de ordenamiento territorial y creo que también en temas de prospectiva uno podría también aquí linkear lo que significa este instrumento de planificación estratégica del territorio, del uso del suelo del territorio, de cómo se piensa hacia más adelante. Un instrumento de planificación que tiene una vigencia de 12 años y por medio del cual las administraciones en conjunto y en construcción con la comunidad y pasando por sus consejos en cada uno de los municipios, organizan el suelo
tiene bondades porque le dice en esa organización del suelo cómo va a crecer, dónde va a existir las viviendas, dónde puede haber algún tipo de expansión urbana, por ejemplo, cuál va a ser la densidad en la construcción, si vamos a aceptar casas bifamiliares, apartamentos, edificios de altura, o nos vamos a ir por ejemplo, casas campesinas, casas de una sola planta. Vamos a también a identificar cuál es el suelo urbano, cuál es el suelo rural y cuáles son, por supuesto, esas dinámicas que el territorio debe asumir en torno a su vocación, a la explotación y al reconocimiento de para qué somos buenos en cada uno de los territorios y, por supuesto, también un respeto y cómo en armonía esos usos del suelo logran una armonía completa y un equilibrio con los recursos naturales. Es un esquema de ordenamiento territorial en general para los municipios que son de categoría 6 de menos de 30.000 habitantes en nuestro municipio. Son unos esquemas que le ayudan al territorio a, a generar ese modelo de ocupación en el suelo y ese desarrollo organizado en suelo urbano y rural. Este es el ABC con la doctora Carolina Español Casallas. ¿Para qué sirve un esquema de ordenamiento territorial? Bueno, doctora Carolina, logros precisamente de ordenamiento territorial con municipios como Nimaima, como Puerto Salgar, ¿se han dado, se han brindado? ¿Qué le podemos decir a los cundinamarqueses? Sí, por supuesto. Mira que una de las metas de nuestro plan de desarrollo gobernando más que un plan, precisamente es el acompañamiento a los entes territoriales, a los municipios, en el fortalecimiento de sus herramientas de planificación. Y en torno a eso, varios municipios han levantado la mano y han dicho, por favor, hágame un acompañamiento técnico o fortalezca mis capacidades institucionales en el reconocimiento de los temas de ordenamiento territorial, cómo se hace un plan de ordenamiento, qué hay que hacer. Pero dos municipios particularmente, en las giras del señor gobernador, levantaron la mano en qué sentido. Dijeron, una de mis prioridades es actualizar nuestro plan de ordenamiento territorial. Esto fue en Nimaima y Puerto Salgar. Estos compromisos se anunciaron en agosto del año pasado y ya el pasado mes de marzo tuvimos la firma del contrato que inicia las labores de la elaboración de los documentos de plan de ordenamiento, la actualización de plan de ordenamiento para Puerto Salgar y para Nimaima con una inversión de más de 2.200 millones de pesos que esperamos beneficie a los poco más de 25.000 habitantes de estos dos municipios. Con esto esperamos que al finalizar el 2025 ya tengamos una ruta clara, una cartografía actualizada y unos documentos de ordenamiento territorial que cumplan con la normativa, por supuesto, en la ley 388, pero sobre todo que hayan sido construidos eh, con la oportunidad y participación de las comunidades, de la ciudadanía y que sea un instrumento que potencialice y le dé herramientas a las administraciones para generar los modelos de desarrollo adecuados en sus territorios. Tiene bien claro, doctora Carolina, y qué bueno que hagamos esta pedagogía para los cundinamarqueses. Al mediodía vamos a tener esto precisamente también en Radio Mundial 1370M, porque lo que queremos es que los cundinamarqueses conozcan quiénes rigen los diferentes destinos en las diferentes temáticas y políticas del departamento de Cundinamarca. Y en este tema de nuestra secretaria, que nos gustó aquí con el ingeniero Carlos Moya más, Secretaría de Planeación, mientras nos acostumbramos, ¿no? Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial. Sí, señor. Suena hasta, ¿le pagan a uno más? No, no, lo mismo, ¿cierto? No, le dan más trabajo, le dan más trabajo. Más Más, trabajo, pero nosotros con todas las ganas y compromiso. claro que sí. Ah, bueno, doctora Carolina, qué bueno. Doctora Carolina, Sistema General de Regalías, ¿cómo juega y cómo es el esquema que se implementa precisamente en esta visión de Cundinamarca? Bueno, el Sistema General de Regalías es una fuente de inversión muy importante para los municipios y departamentos. Nosotros hacíamos un análisis de cómo están las finanzas departamentales y encontrábamos que en promedio y en los últimos años
un poco menos del 17%, aproximadamente el 17% de los ingresos de los departamentos, de sus fuentes básicas, tienen una libre destinación, es decir, pueden estar disponibles para proyectos de inversión como mejoramiento de vías, em, hacer o elegir entre, por ejemplo, hacer vivienda o mejoramientos de vivienda y invertir en sectores distintos a educación, salud, agua potable, algunas rentas fijas que van para infraestructura deportiva y algunas rentas también que van fijas para, por ejemplo, adulto mayor. Entonces, es muy poca la movilidad que tienen los departamentos en el uso de sus ingresos de destinaciones específicas. Y en el caso de los municipios, que son 1.105 municipios en Colombia, pues hay una dispersión importante de los ingresos y de las participaciones que se tienen de la nación. Entonces, el sistema general de regalías se configura como esa fuente importante de recursos que que prestan como un salvavidas a las entidades territoriales para poder decidir en la inversión de algunos de los proyectos estratégicos o de algunas de las apuestas que desafortunadamente con la crisis financiera de, del país y de las transferencias que nos hacen vía ley no son posibles cubrir con los ingresos propios o con las destinaciones incluso específicas, como por ejemplo los temas de alimentación escolar. Nosotros tenemos la competencia trasladada desde la nación a los departamentos que tienen unos municipios que no han sido descentralizados en su atención en educación. Tenemos la obligación de prestar y concurrir con la alimentación escolar en las instituciones educativas. Pero resulta que cuando nos trasladaron esa competencia al gobierno nacional, a los entes territoriales, se nos trasladó la responsabilidad, pero no se nos dio una oportunidad, una fuente de ingresos. Entonces hay departamentos y municipios en muchos casos, y departamentos como es el caso de Cundinamarca, que las regalías se vuelven esa fuente primordial de financiamiento del programa de alimentación escolar y con ello también pues se da cumplimiento estricto a la competencia que tenemos y el sistema nos permite hacer ese tipo de inversiones y garantizar la alimentación en nuestros estudiantes. Eso como por ejemplo en el sector educativo, pero hay muchas más inversiones que se permite con el sistema general de regalías. Son aproximadamente 14 sectores de inversión en los que se puede tomar decisión de inversión que se aprueban de distintas maneras, ¿no? Hay todavía la existencia de los OCAT, por ejemplo, para aprobar los recursos de ciencia y tecnología o aprobar los recursos de una bolsa concursable que se denomina asignación de inversión regional, que se le asigna a las 6 regiones reconocidas en Colombia para que los departamentos y municipios puedan hacer uso de parte de esos recursos en, en, en unas decisiones que toma el gobierno nacional, los departamentos y los municipios a través de el OCAT, del órgano colegiado de administración y decisión. Y hay otra parte de los recursos que son de aprobación directa por parte de los gobernadores y de los alcaldes. Entonces, son esos recursos de inversión que prestan un salvavidas y vienen a complementar en alguna parte el déficit de recursos de inversión que tenemos en las entidades territoriales. No obstante, en el caso de Cundinamarca, en los temas de recaudo y de hacienda, Cundinamarca ha sido uno de los departamentos que puntean el país en la generación precisamente de rentas propias, en recaudos efectivos y siempre va mejorando esos presupuestos, pero las regalías siempre súper bienvenidas. Y aprovecho para contarte incluso que el gobernador Jorge Emilio Rey el año pasado fue elegido por los gobernadores, por los 31 gobernadores que le acompañan como representante de los departamentos no productores de recursos naturales no renovables, no productores de petróleo ni de carbón en gran medida, para que lo representase en algo que se llama la comisión rectora. La comisión rectora es como la junta directiva del Sistema General de Regalías y allí
hay unas competencias y unas funciones claras dadas por la ley frente a lo que hay que tomar decisión. Y tuvimos la primera sesión a la que nos convocaron en el mes anterior, a mediados del mes de marzo, y se tomó una decisión importante en el sentido en que por primera vez desde la vigencia de la ley 2056 del 2020, se permitió que los departamentos y municipios accedieran a otro bloquecito que tiene el Sistema General de Regalías, y es que tiene también recursos para apoyar el funcionamiento de las entidades que están dentro del sistema. Entonces, antes esta plata solamente la percibían las entidades del gobierno nacional y algunas entidades que se dedican a la vigilancia, las IAS, la Contraloría, la Procuraduría. Hacía parte también de esa distribución de recursos, pero por primera vez y dada también propuestas que se promovieron desde Cundinamarca en la ley de presupuesto del Sistema General de Regalías, pudimos hacer partícipes a 1.037 municipios y a los 32 departamentos de una suma aproximada redondeada en 82.000 millones de pesos, con la que se podrá contar en los municipios y en las gobernaciones para fortalecer su capacidad institucional. Entonces, esta decisión se tomó el mes pasado en comisión rectora. Los municipios y los departamentos pues muy contentos porque realmente poder contar con estos recursos que podrán apalancar una o dos personas seguramente en sus alcaldías y en sus departamentos para que les puedan ayudar y aportar en la formulación de proyectos y en el seguimiento de los proyectos del Sistema General de Regalías, pues resulta un fortalecimiento real y que aporta capacidad al interior de las administraciones de los entes territoriales. La doctora Carolina Español Casallas, secretaria de Prospectiva e Integración Territorial. Le envía un saludo el periodista Agrocolombia, don Wilson Adrián Bonilla, desde Suachoque, en Cundinamarca, porque dice Wilson Adrián Bonilla, es muy explícita en todos sus planteamientos y nos da a entender con claridad estos temas que son muy pesados para algunos de los cundinamarqueses. Sí, definitivamente creo que es un tema muy complejo que muy poca gente lo entiende y lo capta rápidamente, pero de la forma que lo está haciendo usted, secretaria, creo que sí recobra gran importancia. Secretaria, a propósito de todo este suceso que ha venido pasando con la resolución Minambiente, cabe para preguntarle a usted sobre los lineamientos de ordenamiento territorial de la Sabana, que esto Sí, también viene allá, y es que se crea tanta desinformación a través de las redes sociales, y este año 2025 va a ser mucho más polémico en ese sentido. Pero hablemos sobre esos lineamientos de ordenamiento territorial de la Sabana, secretaria. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das para contar un poquito de esto a la ciudadanía y a toda la audiencia que está en este momento acompañándonos, porque es un tema clave, es un tema del momento coyuntural, pero que esperamos también que en el desarrollo de lo que significa fijar unos lineamientos de ordenamiento en carácter ambiental, pues pueda haberse impactado el territorio de manera positiva. ¿Qué ha pasado con esto? Cuando la ministra Susana Muhammad estaba dejando el ministerio, dejó colgado en la página del Ministerio de Ambiente un proyecto de resolución que fija unas condicionantes y unos determinantes en materia ambiental. Allí se reconocen los temas hídricos, lénticos, me refiero a humedales, a posibles conformaciones de agua, a bosques, a páramos, que le dice al territorio, le dice, venga, aquí hay unas prioridades y las prioridades es cuidar estas áreas, porque en estas áreas que señala allí con unos mapas y con una técnica que ahora les cuento un poco sobre el tema, van a tener que ser preservadas porque aquí hay un humedal o porque aquí pertenece, está la ronda del río o porque aquí hay un bosque. Entonces ustedes, señores administración, tendrán que respetar esta determinante y no podrán hacer ningún desarrollo distinto, declarando incluso
los suelos rurales y los suelos urbanos como suelos que deben ser utilizados únicamente para actividades agroforestales. Entonces, digamos que en el sentir de la administración, uno dice, por supuesto, hay que cuidar los recursos medioambientales, hay que hacer el ordenamiento del territorio, muy a propósito de la pregunta de los POT, hay que hacer ese modelo de desarrollo y de usos del suelo, cuidando y preservando el medio ambiente. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿No? Creo que ahí no hay desaveniencia en la finalidad de esa resolución. El punto de discusión ha sido el cómo. Porque fíjate que revisando el documento técnico que acompaña esta resolución y que es parte integral de la resolución, que es un documento denso de casi 300 hojas, allí se demuestra con qué insumos se hizo este traslape cartográfico, cómo se determinaron esas áreas de donde tenemos la presencia de humedales o de ríos o de bosques, y es que se usa una escala de 1/100.000. Esto es una escala demasiado grande que no es la escala con la que normalmente se toman decisiones en el uso del suelo. La escala es 1/25.000. Esto es una diferencia garrafal y por supuesto, para hablarlo en un lenguaje coloquial, la mancha de lo que significa la presencia de los ecosistemas medioambientales, de los bosques, de los ríos, de los humedales, es una mancha muy, muy grande que en algunos municipios de los 40, 39 municipios que se ven impactados con esa resolución, más Bogotá 40, eh, pues implica que en muchos territorios, en muchos municipios, sea casi que la totalidad del suelo la que queda declarada como una zona de cuidado medioambiental en la que habrán algunas restricciones para adelantar cualquier tipo de intervención. Entonces ahí es cuando nos asustamos, ¿no? Y le decimos al ministerio, venga, empecemos desde cero, construyamos con cartografía que nos permita de verdad tomar una decisión, que nos permita reconocer cuál es el uso consolidado del suelo hoy en día, donde ya el suelo ha sido habitado, donde hay algunos desarrollos industriales, algunas pequeñas o grandes presencia de equipamientos básicos de salud, de educación, donde hay centros de salud y un desarrollo importante que tiene que ser cuidado y que, por supuesto, debe ser divisado en la cartografía más cercana, en una escala mucho más cercana que permita identificar dónde es que ya hay un uso consolidado del suelo y por favor déjenos quieto esa parte y garantícenos también que en las decisiones que se tomen en las áreas que se definan como áreas de protección estratégica, se identifique realmente cómo esa relación antrópica, cómo esa relación con el ser humano puede ser potencializada y podemos llegar pues a ese punto de equilibrio en el desarrollo social y económico y en la garantía de los derechos del habitante de la sabana de Bogotá, en armonía precisamente con el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales que pueden presentarse en mayor medida en algunos de estos municipios. Creemos que hay que afinar los instrumentos con los que se tomaron o se pretenden tomar estas decisiones, porque realmente es un borrador de proyecto de resolución que está dispuesto para consulta de la ciudadanía, para que la ciudadanía lo revise y haga sus comentarios. Debo reconocer que hacer los comentarios allí también exige un conocimiento y una capacidad técnica importante, pero pues aprovechar el medio de comunicación para decirles que la resolución, el proyecto de resolución sigue dispuesto y están recibiendo comentarios hasta el 28 de este mes, aunque nuestra solicitud ha sido baje por favor la resolución,
empecemos, señor Ministerio, baje la resolución de esa publicación y empecemos realmente a hacer el constructo participativo de este proyecto de resolución. Permítanos aportar la cartografía que tenemos, que tienen los municipios, que tiene, por ejemplo, la corporación autónoma. Déjenos participar en la redacción de la resolución, porque fíjate incluso que uno de los temas que más se debatió en su momento y salió también el alcalde Galán a decir es, no vamos a poder hacer ciertas obras de infraestructura fuertes, ¿no? De intervención, el desarrollo de vías principales, el desarrollo de algunos proyectos estratégicos como la vía Subacota, como el tren de la Sabana Norte, porque hay una inseguridad y usted lo que me está diciendo aquí es que básicamente no voy a poder intervenir el suelo. Lo que dijo la ministra en su momento es, no, lo que ya tiene licencia se respeta y sí se van a poder hacer algunas obras nuevas con unos arreglos frente, por ejemplo, a las licencias ambientales que se deban expedir, pero eso no quedó claro en la resolución. Entonces, creo que la intención y lo que se escucha en el discurso es una cosa distinta a la interpretación de lo que hoy está escrito y precisamente por eso también se le solicitó al ministerio es permítanos participar en la formulación de ese proyecto de resolución y pues sigamos adelante con esto que nos ocupa, que lo necesitamos, porque Cundinamarca y el señor gobernador también nos ha dicho y nos ha hecho la reflexión de que es necesario crecer, sí, pero crecer armónicamente y no de una manera desorganizada como desafortunadamente se ha dado en algunos territorios, en algunos municipios, y hay que cuidar, por ejemplo, no incentivar las invasiones o los desarrollos sin licenciamiento, eh, que pueden generar este tipo de medidas tan restrictivas. Entonces, realmente cómo es que se va a pensar este nuevo desarrollo que incluso debe revisar la dinámica poblacional, porque se estima que Cundinamarca y particularmente en los municipios que tocan esta región, que no es el caso de Bogotá, sino en los municipios de Cundinamarca y los 4 municipios de Meta que son impactados también por esta resolución, la población crezca de aquí al 2035 en un poco más de 500.000 habitantes. Entonces, lo que hoy se decida frente a eso, también debe revisar esa dinámica poblacional para poder asegurar que ese crecimiento demográfico tenga un soporte y tenga una oportunidad de desarrollar la vivienda y los servicios públicos conexos y los servicios que naturalmente se requiere para que cada ciudadano tenga el amparo de todos sus derechos fundamentales. Eso es tener también infraestructura en educación, en salud, vías, bueno, digamos, pensar en cómo va a ser esa dinámica de crecimiento poblacional y qué es lo que se requiere para soportarla y encontrar ese punto de equilibrio clave entre el desarrollo social y económico del territorio, la capacidad productiva y la armonía con el recurso natural. Entonces, en eso estamos, no hemos recibido y no vemos tampoco que se haya aceptado, digamos, esta solicitud que incluso fue materia de pronunciamiento por la magistrada Nelly Villamizar, que estaba al cuidado del río Bogotá, en la sentencia Río Bogotá, y que también tuvo su pronunciamiento frente al tema. Pero pues seguimos en la tarea, generaremos los comentarios necesarios frente a la resolución, pero sí insistimos en la necesidad de que se construya esto armónicamente. Esperamos que el ministerio pues tenga en cuenta, como lo ha dicho en algunos medios de comunicación, incluso en las redes sociales, que su interés es la construcción conjunta, eh, pero pues también hay unos caminos allí que se avisoran, que tal vez jurídicamente nos dejan a las administraciones locales, al departamento y a los municipios, pues con la necesidad de seguir el proceso
que no ha tenido ningún cambio en el ministerio y que sigue publicada esa resolución y nos deja pues entonces en la obligación de hacer los comentarios, no obstante las solicitudes formales que se le han hecho al ministerio de tener y de volver a reiniciar ese proceso de formulación de esta resolución. Pues doctora Carolina, definitivamente creo que muy valioso desde el punto de vista periodístico, pedagógico para el departamento de Cundinamarca, para todos los oyentes y los habitantes a través de la cadena radial auténtica de Colombia, este tema que usted nos ha planteado y nos ha dejado una claridad. Quedan muchos interrogantes, porque claro, la gente se toca cuando se habla de estos temas. ¿Cómo garantizar el agua para los habitantes de los edificios de 20 pisos que siguen construyendo en Sabana de Occidente y Sabana Centro? La resolución les afecta a los constructores que financian las campañas. Bueno, vienen una cantidad de comentarios en las redes sociales a propósito a toda nuestra gente, a todos nuestros oyentes y seguidores, que vamos a buscar otro espacio, doctora Carolina, para que usted nos pueda aportar sobre interrogantes que tengan los cundinamarqueses. Pero queda planteado, queda abierto un paréntesis grande sobre lo que es la función y estos temas importantes que usted ha colocado hoy en la audiencia del Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Temas importantes. Hablamos de lineamientos de ordenamiento territorial, que por el momento es lo que crea mayor expectativa. Hablamos del Sistema General de Regalías, hablamos de los logros del ordenamiento territorial en municipios del departamento de Cundinamarca y hablamos de ese ordenamiento territorial. Doctora Carolina, de verdad, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, de verdad, y espero lograr otra oportunidad para que tengamos esa interacción también con los comentarios de los oyentes. Sabemos que en este momento pues ya nos quedaríamos cortos de tiempo para dar una respuesta concreta, pero a los oyentes les digo, estas preguntas se las vamos a trasladar también a la doctora Carolina para que ella busque ese espacio y lo podamos tener con los oyentes en Cundinamarca. Doctora Carolina Casallas, gracias por atendernos. Carolina Español Casallas, Sí, Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, que toma cafecito después de las 4 de la mañana y que hasta ahora está más activa que nunca. Le agradecemos su deferencia con la cadena radial auténtica de Colombia. A ti, mil gracias y por supuesto súper atenta a generar un canal de comunicación en un lenguaje que podamos entender, porque estos temas a veces tan técnicos uno queda como confundido y con muchas dudas, pero en la medida en que podamos hacer la pedagogía con la ciudadanía, incluso permitir y generar ese canal y ese puente de participación, creo que resulta muy valioso que ustedes estén ayudándonos con esto. Mil gracias. Un día de éxitos para nuestra secretaria. Yo me quedo con planeación. Carlos Moya dijo, no me suena. Tenemos que acostumbrarnos porque ya dijo esto, activa más. Sí, prospectiva. Oiga. Pero bueno, ¿le costó trabajo aceptar el nombre? No. No me costó trabajo, pero lo que sí me está costando trabajo realmente es lograr generar, digamos, de manera inmediata como uno quisiera, lo que significa el cambio del nombre, porque esto es un cambio de misionalidad, pero claro, esto requiere tiempo, requiere le digo a mi equipo al interior, tenemos que hacer un retiro no espiritual, sino un retiro en prospectiva, para podernos dar esa jornada de repensar el departamento y tener ese espacio realmente de que seguramente en un proceso que no resulte inmediato, sino llevado en el tiempo, podamos ir desarrollando esa visión del señor gobernador de tener la capacidad de imaginarnos en un largo plazo. Eso es lo que realmente nos implica un gran esfuerzo y un gran reto para la administración, pero estamos supremamente comprometidos en el día a día y en nuestro plan de trabajo en llegar a lograrlo. Doctora Carolina, feliz día, éxitos y como siempre, gracias por estar diciéndoles sí a Cundinamarca en la cadena radial auténtica. Y gracias, feliz resto de día para ustedes. Señores, este fue el diálogo con la doctora Carolina Español Casallas, secretaria de Prospectiva e Integración Territorial en nuestro departamento. Le decimos sí a Cundinamarca. Alcaldes, concejales, diputados, funcionarios, habitantes del departamento de Cundinamarca hablan en el CIA y le dicen sí, sí a Cundinamarca. Estudiar con hambre
no es opción. Más de 8,000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Periodismo con responsabilidad social. Sistema Informativo Auténtica. Somos AIR,